nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor, Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean todos bienvenidos. Vamos hoy a presentar algunas verdades fundamentales del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? De manera muy simple vamos a tratar de explicarlo. ¿Para qué sirve el Evangelio y por qué tienes que aceptar el Evangelio? ¿Bajo qué premisas usted debe de aceptar el Evangelio? Quiero dejar este estudio donde brevemente, hermano, vamos a analizarla. ¿Qué es el Evangelio? Una palabra muy simple, pero involucra una profundidad de dimensiones eternas para esta vida y para la que viene. Dimensiones de salud mental, física, de protección, de prosperidad, de alivio para la raza humana. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Un tiempo que había sido planificado debidamente desde el libro de Génesis hasta la fecha. Y que para ese momento, aproximadamente hace 2025 años, llegó a la tierra a través de nuestro amado Salvador Jesús de Nazaret, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, en medio de un mundo lleno de maldades, de extravíos. Llega la luz, llega la verdad, llega la bendición eterna de mi amado Salvador Jesús de Nazaret. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Se acercó Dios a toda la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te adoramos, Jesús bello y hermoso Maestro, Rey de gloria, Príncipe de paz. Amoroso Dios, te adoramos. Amoroso Espíritu Santo, te adoramos. Te bendecimos y te vamos a bendecir por toda la eternidad, Dios. Te amaré por toda la eternidad, Padre eterno. Te amaré por toda la eternidad. Te diré santo, santo, santo. Te amo, te amo, te amo por toda la eternidad. Oh Rey divino, un dulce dolor de buena y producente. Dios le bendiga. Profeta Yanira, un abrazo, amada hermana. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es la historia de Jesús, es la doctrina de Jesús, es la idea de Jesús. La idea que desde el principio Dios ha querido que nosotros absorbemos y que a través de un proceso largo, pero bien diseñado, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos entrega la verdad eterna consumada en la vida, en la historia, en la filosofía, en la doctrina, en la enseñanza de mi amado Salvador Jesús de Nazaret. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la llegada del Maestro, es la llegada del Señor. Fue y es un mensaje, gracias Eric, es un mensaje de salvación y de vida eterna, de rescate. En Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí para llevar las buenas nuevas de salvación a los quebrantados, para llevar las buenas nuevas de salvación a los afligidos, a los cautivos, a los presos, a aquellas personas desventuradas. El Evangelio es un mensaje de rescate y de salvación. Isaías 31, del 1 al 3. El Evangelio es la verdad absoluta de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. El Evangelio es el único camino, es la única verdad absoluta, plena. Más que la luna llena, más que el sol, porque la luna y las estrellas quedan opacadas ante la grandeza del Maestro. El Evangelio, hermano, es el testimonio dado por los protagonistas. Pedro, los apóstoles, oyeron la voz del cielo, y a través de esa voz
que es la voz que siempre se ha dado en los profetas, inspirado por Dios, es la palabra profética más segura. Así que el Evangelio es la máxima expresión condensada de lo que Dios quiso decir en la ley de Moisés, lo que Dios quiso enseñar en los Salmos, lo que Dios quiso enseñar en Proverbios, lo que Dios quiso enseñar en Malaquías, y toda la escritura está inspirada por Dios precisamente para traer al Señor de gloria, al Maestro, al grande, al Rey de Reyes, al admirable, al Padre eterno, al Príncipe de paz, Dios con nosotros, el amigable, el tierno, el humilde, el amoroso Jesús de Nazaret, el potente, el todopoderoso, el inmolado. Todo eso representa el bello y hermoso evangelio del Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Ahorita voy terminando y les voy dando espacio. El Evangelio, ¿para qué sirve el Evangelio? El Evangelio sirve para purificar la vida. Dice Pedro en primera de Pedro 1:22. La verdad que purifica el alma, la verdad que transforma, la verdad que regenera, la verdad que limpia, la verdad que te saca de la oscuridad, la verdad que te saca de las confusiones, la verdad que te saca de las incertidumbres. Bendito sea la gloria de Dios. Un abrazo, Bastián. El Evangelio sirve para purificar la vida y mejorarla. El Evangelio sirve para liberarte de la esclavitud del pecado. Juan 8:31 al 32. El que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. El Evangelio sirve para liberarte del pecado, para limpiarte de la inmoralidad, de la confusión, del naufragio, del vacío existencial y darte un sentido y un propósito de vida. Para eso sirve el Evangelio. El Evangelio sirve para liberarte a aquellos que no han podido librarse de la esclavitud del pecado. Aún los científicos más grandes, Simón Freud, murió fundido por la adicción al cigarrillo, era ateo. Llegó a decir, sería simpático que existiera Dios. Qué lástima que no comprendió la simpatía de Dios, el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria por la eternidad. Por la eternidad lo vamos a amar, lo vamos a glorificar, exaltar por toda la eternidad. Bendito su nombre para siempre. Porque su bello y hermoso evangelio sirve para librarme del pecado. Me libró del pecado. No he vuelto a embriagarme más. 31 años sobrio, 31 años que no voy a un baile con mujeres de la vida, 31 años en la esperanza de la vida eterna, 31 años libre de la ansiedad. ¿Qué va a pasar después que me muera? Oh, aleluya. El Evangelio sirve para librarnos del pecado. El Evangelio sirve para librarte de una condenación eterna segura, donde tristemente los que se mueran sin Cristo van a pasar toda la eternidad en el infierno. El Evangelio sirve para darte la esperanza sublema de que después de esta vida hay un lugar de reposo, de bendición eterna. El Evangelio sirve para todos. El Evangelio es dinamita, es energía nuclear en la tierra para poder llevar una vida de poder, para llevar una vida de armonía en la familia, en el hogar, para consolidar, hermano, nuestra existencia en un propósito que tiene sentido, que tiene lógica, que tiene coherencia, que tiene valores eternos, que tiene valores científicos. El Evangelio es la verdad absoluta que se combina con verdades científicas, filosóficas e historias irrefutables. El Evangelio sirve para todo, amado hermano. El Evangelio sirve para todo. El Evangelio es el absoluto pleno de la solución a todo en la vida. ¿Por qué tienes que aceptar el Evangelio? Porque Dios te ama.
porque es un llamado cariñoso, porque es un llamado amigable, porque es un llamado de tierno. El tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, vamos a arrepentirnos, vamos a creer, hermano. Deja la mala vida, deja el licor, deja la grosería, deja la altanería. Tienes que aceptar, porque es un llamado amoroso que Dios nos llama a orar, a meditar, a predicar de Él, a hablar de Él, a representar en la tierra. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Tienes que aceptar el Evangelio porque te lo está diciendo Dios cariñosamente. Porque va a llegar un momento en que ya no habrá más remedio. Y Dios quiere olvidar los pecados que cometiste en el pasado, borrarlos y no acordarse más de ellos. Ole divini undu santo loro doio con deleri. Eli vos son tu mio lindo lere dei condiceli. Alabado sea el nombre de Jesús. Tienes que aceptar el Evangelio porque Dios te ama. Tienes que aceptar el Evangelio porque no hay otro camino. Pablo dijo: maldito el que predica otro evangelio a una iglesia que estaba dejando el Evangelio por irse a la ley mosaica. Pueden haber códigos de honor que fueron de mucha utilidad. La ley de Moisés fue buena, maravillosa, agradable, perfecta en muchos aspectos. Pero ya para el tiempo de Jesús quedó en desuso por la violación del mismo hombre, no por Dios. No porque Dios hace algo imperfecto, porque el hombre no cumplió. Porque el hombre no cumplió. Entonces Pablo dijo que predicar otro evangelio sea anatema. Tienes que aceptar el Evangelio tal como está, porque es el mensaje pleno, absoluto, incambiable, inmejorable del Cristo poderoso de la gloria. Oh Rey divino, un duso dolor de buene, ve que tu shela. Tienes que aceptar el Evangelio porque el infierno es horrible. El rico estaba atormentado, deseaba pasar, que Lázaro le pasara la punta de dedo en agua. Estaba atormentado en llama. El infierno es algo tan real como el sol, como la luna, como las estrellas, como la tierra misma en la cual pisan nuestros pies. Tienes que aceptar el Evangelio porque no aceptarlo es la pérdida absoluta de tu alma por toda la eternidad. Y va a ser el lloro, el yugir de dientes, la lamentación, y el ay, y ay, y si hubiese hecho caso, ay, y ay. La desesperación completa, bendito sea el nombre de Jesús. El dolor de haber rechazado algo tan extraordinario y maravilloso como la palabra del Señor. Así que tienes que aceptar el Evangelio porque el infierno es horrible. Tienes que aceptar el Evangelio porque el cielo es maravilloso. Tienes que aceptar el Evangelio porque el cielo es hermoso, maravilloso. Porque hay vida después de la vida. En 5 continentes, Oceanía, los caníbales se moría, el esposo, enterraban viva a la esposa porque creían que había vida después de la vida. Tremendo disparate, pero era el inconsciente que los llevaba a creer que había vida después de la vida. Los mayas, mucho más desarrollados que los europeos, que se bañaban varias veces al día, y los europeos se llenaban de cochinada, creían que había después de la vida, y enterraban vivo un perro para que llevara a la otra persona a la otra vida. Los africanos, los egipcios, las pirámides construidas hacia así sus tumbas porque creían que había vida después de la vida. Tremendo, ¿no? Una de las civilizaciones más sofisticadas y complejas, como los egipcios. Los asiáticos, los judíos creían en la resurrección, después la vida después de la vida. Y los europeos, a Sócrates no lo mata nadie, Sócrates es inmortal, decía. Creía en la inmortalidad del alma. 5 continentes. Y todos creían que había vida después de la vida. ¿Qué te hace pensar que esta evidencia antropológica no es verdad cuando está en el inconsciente, en el ello, como dijo Simón Freo?
El yo, el super yo y el ello. Eso tiene que venir de arriba, de aquel que nos creó y nos fabricó. Puso eso en la glándula pineal para sentir la necesidad de lo trascendental, de lo sobrenatural. Oh, breo de li canin de shele leiri veudo ninda bobra bodo libeto condi celereide. Alabado sea el nombre de Jesús. Siento mucho gozo. El evangelio es paz, es fortaleza en medio de las pruebas. Oh, mai leirei de boni miundugeli deli de sonto veli bio tomo niende botolere botoro shonto loro doyani. No impidáis hablar en lengua. Y este es mi canal. Así que yo no estoy perturbando el arreglo y el orden incrédulo y maligno. David Martín Lloyd Jones, un predicador de los más grandes en Inglaterra, 30 años en la capilla Westminster, erudito, se cree que leyó 100 veces el Nuevo Testamento y 50 veces el Antiguo. Dijo: tienen tanto miedo a lo sobrenatural que no tienen miedo. Tienen tanto miedo, es natural, parafraseando. Es muy usual ver personas que le tienen miedo a lo sobrenatural. Tienen tanto apego al decoro, al arreglo, al orden, que no han tenido, le tienen tanto recelo a lo fuera de lo normal, que no temen apagar al Espíritu Santo. Bendito Dios. Amén, hermano, así es. Y este es mi canal, así que no estoy perturbando a nadie. Me gusta hablar en lengua, es mi felicidad, porque es un regalo que Jesús y el Padre me prometió para darme fortaleza espiritual. Al aire de buoni miundu shanto loro dopoconi, al aire de toniando sheli, elidu poni pot li camon de leiri do tu sento. Amo a mi Padre Santo, lo adoro, lo glorifico. Obra otonimin de leire de ivocendi shela. Así es, amado. Adelante, evangelista Orlín. Amén, amén. Amén, hermano, así es. Siento mucho gozo. Hace un rato el Señor me pidió dos cosas. El Espíritu Santo, fui a hacer mi devocional mirando la naturaleza, que es donde yo siempre hago mi higiene mental. Y después que hice, el Espíritu Santo me inspiró a tocar este tema para que deje grabado acá. Y siento una alegría cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando uno se deja guiar por esa ternura de Él, que te llama a que vaya a su presencia, a que disfrutes de Él y Él disfruta de uno. No, una cosa como un Dios tan grande te mira y disfruta de verte. Y yo veía a mi hija ahora. Mi hija Abigail es bella, hermosa, Noriani, Raquel, y me gusta que me hablen. Me están diciendo cosas que para mí no tienen la relevancia, pero me gusta tanto ver su rostro cuando me habla. Y es lo mismo que Dios siente por nosotros. Siendo Él tan grande, tan hermoso, tan omnisciente, omnipresente, tan potente, le gusta que sus hijos le hablen. Y yo veo a mi hija y me habla con sus boquitas. Raquel de 4 años, Abigail de 7 y Noriani de 8. Y mi hija mayor también, me gusta cuando mi hija me habla. Es tan bella, es tan hermosa. Así Dios nos mira. Así como el Padre se compadece de sus hijos, Dios también se compadece de nosotros. Bendito Dios para siempre. Déjalos que te ataquen, Dios está contigo como poderoso gigante. Amén, hermano. Amén. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, hermano, este era el consejo evangelizador que les quería dejar, ya que voy a poner esto en Facebook, en YouTube. Si alguna persona desea subir y dialogar,
Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Si queremos, tengo tiempo para dialogar un poco. Aleluya. Si alguien quiere subir, está bienvenido. Alabado sea el Señor. Andrés Bustamante, un abrazo, siervo amado. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Un saludo, Dios le bendiga grandemente. Todo muy bien, excelente. Bendecido y prosperado en el nombre de Jesucristo. Amén, qué bueno. Gloria al Señor. Mi hermano, claramente, comprendo en el Espíritu, conforme a lo que dicen las Escrituras, de que cuando somos atacados por aquellos que, entre comillas, están predicando el Evangelio, comprendemos nosotros que, conforme a lo que dice la Biblia, que tiene que ser el carácter de Cristo, están invalidando el mensaje, ¿sí? Y aquí en TikTok uno ve debate tras debate y uno ve gente que trata mal al otro, que utiliza términos despectivos, que calvinistas, contra pentecostales, y nos tratan como hijos del diablo. Hoy estaba yo en un live de una persona que estimo y la estimo mucho, y predicaba acerca de este tema de salvo siempre salvo, y le citaba yo segunda de Pedro capítulo 2 y le decía, hombre, mira que en el versículo del 1 al 2 presentan a unos falsos maestros que fueron rescatados, y dice la Biblia que negaron al que los rescató, es decir, eran salvos, ¿sí? Y negaron al Señor que los rescató. Bendito el nombre del Señor. Y Dios no hace acepción de personas, y dice Hechos de los Apóstoles que de un linaje es toda la descendencia de la tierra, es decir, que usted y yo somos hijos, toda la raza humana somos hijos de Adán y Eva. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, absolutamente todos, en la misma condición. No hay unos que están predestinados para salvación y otros para condenación. No, todos estábamos destinados a la condenación hasta que aceptamos o decidimos ser llamados hijos de Dios, aceptando y creyendo en el nombre del Hijo de Dios, del unigénito del Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, es una pelea absurda, y me encontraba yo estudiando acerca del tema y le pedía al Señor, mi hermano Efimio, le decía, Dios mío, deme respuesta, Señor, permítame comprender de que verdaderamente estoy en la verdad. Y estudiaba, bendito el nombre del Señor, acerca del carácter cristiano, y me encontraba estos textos. Yo voy a dar unos 4 textos simples, rápidos, pero esto es necesario que nosotros como creyentes lo entendamos, ¿sí? Primer texto, Filipenses 2, versículo 3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que cuando nosotros compartimos el Evangelio, no lo hacemos para humillar, no lo hacemos para menospreciar a algún otro, no lo hacemos para vanagloriarnos, para mostrar que nosotros no la sabemos todas. No, nosotros lo hacemos para iluminar, nosotros lo hacemos para que la gente entienda, para que Cristo por medio de nosotros haga que la persona entienda que necesita de Dios, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, mi hermano Fimio, no respalda la arrogancia, el Espíritu Santo respalda la humildad, ¿sí? Independientemente de qué tan erudito sea usted o independientemente qué tan erudito sea otro. Déjeme decirle que a Dios le place a usar a ese que no tienen tanto conocimiento, y por medio de ese que no tiene tanto conocimiento puede llegar a salvar más almas que por medio de aquel que tiene mucho. Por ahí me encontraba un calvinista, usted ha estudiado el tema, yo olvido el nombre,
y él hablaba de los milagros y decía que si los milagros estuvieran activos en este tiempo, que entonces ellos harían milagros, como si ellos fueran o estuvieran por encima de los otros por los cuales Dios está manifestando. Entonces es tremendo. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría, según este pasaje, se muestra con una vida que respalda el mensaje, no con ofensas ni con palabras despectivas. Primera de Corintios 9:19 dice Pablo, ¿cierto? Que él siendo libre se hace siervo de todos. Y el Señor Jesucristo encontramos en la palabra, en la bendita palabra del Señor, que él mismo dice: vine a servir, no a ser servido. Entonces, cuando presentamos la palabra, hagámoslo con mansedumbre, con reverencia, con una actitud de siervo, no buscando ganar discusiones, sino buscando ganar almas. Por ahí un pasaje, mi estimado Efimio, que está en Eclesiastés, en el final de Eclesiastés, que dice que procuró el predicador que en su boca se hallaran palabras agradables, ¿sí? Palabras de bien. Y yo ayer, yo trabajo en una moto, Efimio, mi hermano, y cuento este corto testimonio y con esto termino. Yo ayer venía con un muchacho hablando de este tema y él me decía, sin conocer de Biblia, y él me decía, no hombre, yo he comprendido que Dios bendice, que Dios bendice, que todo lo que Dios da es bueno. Y he comenzado a declarar bendición en mi vida, me decía él, he comenzado a declarar bendición en mi vida. Y sabe algo, dejé a un lado el Dios quiere y me di cuenta que Dios siempre quiere bendecir a sus hijos. Entonces cambié la palabra de Dios quiere por la palabra Dios mediante. Dios me va a ayudar a tener un mañana mejor, Dios me va a ayudar a recibir bendición, a darme cuenta que Él es quien me bendice, a ser agradecido, a tener un corazón humillado delante de su presencia. Y no conoce palabra y yo me daba cuenta y decía, Dios mío, verdaderamente tú usas hasta las piedras para hablarle a tus hijos, Señor. Y mi hermano, termino con este texto que dice en Primera de Pedro 5, del 5 al 7, y yo quisiera armonizar ese texto con Gálatas 5:22, que allí hablan del fruto del Espíritu Santo. Pero antes de mencionar el fruto del Espíritu Santo, cuando habla de las obras de la carne, hace mención el apóstol Pablo de que las obras de la carne son contenciones, iras, celos, pleitos, enemistades, herejías. Entonces, a la gente que me está escuchando que le gusta pelear, gritar, comprenda que no está en el espíritu sino en la carne. Y Primera de Pedro 5 del 5 al 7 dice: igualmente, no, pero ese no es el texto. Yo tenía un texto por aquí, mi hermano, que está en Primera de Corintios, lo voy a leer aquí. Está en Segunda de Corintios. Este texto me impacta. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que me dice el Señor es que por medio de nosotros Él habla, Él quiere reflejarse a través de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, lo tengo aquí, versículo 20, mira lo que dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bendito su nombre. Quería terminar con ese texto, mi hermano, porque es claro que yo debo reflejar en mi vida a Cristo. Yo debo reflejar un carácter, el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo corresponde a todo eso que dice Gálatas 5:22, al fruto del Espíritu. Adelante, mi hermano. Mano, el micrófono. Impecable aporte, hermano. Muchas gracias. Impecable aporte. Muy bueno. Bueno, hermano, si es así, Pablo dijo que en cuanto dependa de nosotros, mira lo que dice Pablo, está en paz con todos los hombres.
Y su última carta fue una carta muy triste. Se siente la nota de tristeza. Solo Lucas está conmigo, ven pronto a verme. Habla de Alejandro, el candelero, el carcelero, creo, que se ha opuesto a mis palabras. Se ha opuesto mucho a mis palabras. Pablo tuvo que enfrentar grandes batallas de lucha, de oposiciones. Dice Clemente de Roma en la carta a los Corintios, dice: los bienaventurados Pablo y Pedro enfrentaron mucho celo, ataques terribles. Bueno, imagínate que el mismo Juan, increíble, Juan no fue recibido en la iglesia de Diótrefes. O sea, ¿te pueden imaginar, hermano, que Juan, que caminó con el Señor Jesús, fue maltratado por un Diótrefes? Entonces, en lo que depende de nosotros, sí. Tristemente, a veces tenemos que enfrentar una batalla que no nos queda otro remedio que ser severos, ¿no? Y enfrentar la refutación dura hacia estas personas. Y Pablo dijo a Tito, el siervo de Dios tiene que ser retenedor de la sana palabra, porque por ahí andan muchos que trastornan casas enteras. Es necesario tapar la boca, hay que reprenderlos duramente. Tito, nadie te menosprecia, habla, exhorta, corrige con toda autoridad. Esa postura difícil no es nada fácil, es dura. Pablo le escribió a los romanos elogiándolos. Una iglesia ejemplar, maravillosa, una carta que no tiene reproche. Pero cuando te acercas a 1 Corintios, Pablo los llama carnales, inmaduros, niños. Te acercas a Gálatas y Pablo los llama necios, maldito el que predica otra cosa que no sea el que nosotros predicamos. Allá a los Corintios también les dice: el que no ame a Jesús sea maldito, sea anatema. Entonces, pero hay otras cartas muy hermosas que Pablo escribe a Tesalonicenses, a los Filipenses, una dulzura muy hermosa. A los Colosenses, oro para que sean llenos del conocimiento. Recientemente hemos visto, hermano, un ataque muy terrible hacia nosotros, porque hubo un profeta que le habló en vida a MacArthur y le dijo: el Espíritu Santo te dice así, arrepiéntete. Estás entregando espadas y cuchillos para que los hermanos se hagan daño. La propuesta sistematizada de él, de la blasfemia, de la eutanasia salvo siempre salvo, de la misoginia hacia la mujer, de la incredulidad hacia todo lo sobrenatural, llamarnos de que nosotros adoramos un becerro de oro por hablar mucho del Espíritu Santo, es una de las doctrinas más sistematizadas y endemoniadas del planeta Tierra en la actualidad. Está en todas las redes. Entonces, esos discípulos de MacArthur son como los de Mateo 23. Son 2 veces más hijos del diablo que ellos mismos, porque los hacen incrédulos, los hacen blasfemos contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo llegué a TikTok, hermano, yo llegué bastante romántico entre calvinismo y arminianismo. Pero lo que enfrenté con ellos, ayer precisamente me llamaron cerdo, me llamaron perro, y no se cansan de hacerlo, porque les rebato su falacia, porque ellos son muy duros con los modalistas, durísimos. Y si yo tengo una diferencia pequeña en la Trinidad, yo soy para ellos un hereje. Pero a MacArthur, que es su discípulo, que enseñó que una persona se pega un tiro en la cabeza, contradiciendo textos explícitos, Apocalipsis 21:8, es un siervo de Dios. Entonces, no es fácil de enfrentar, porque ahora me va a tocar, bendito Dios, me va a tocar luchar, me ha dicho el Espíritu Santo. Toda mi vida me va a tocar luchar contra eso, porque fueron 50 años que MacArthur sembró una institución muy millonaria, donde se paga y se gana mucho dinero en las redes sociales ellos, para proliferar todo ese veneno tóxico, maligno, donde muchos de ellos van a terminar en el infierno. El Espíritu Santo me llamó en estos últimos 3 años a un despertar espiritual en las madrugadas. Hoy Dios me levantó a las 3
porque me estoy jubilando como profesor. No lo podía hacer. Profesor, tenía 40 horas en Venezuela, pastor, tenía una microempresa. Era imposible un despertar espiritual. Estaba embelesado en muchas ocupaciones. Pero Dios tuvo bien sacarme de allí y ahora estoy buscando como al principio, ¿no? Me levantaba en las madrugadas porque a mí me gusta la intimidad con Dios. No lo hago porque tengo que pagar un precio, aunque yo creo que hay que pagar un precio. Porque si Jesucristo pagó un precio por nosotros, amados del mismo pensamiento, dice Pedro, quien terminó con el pecado, dio hasta su vida. Nosotros también tenemos que dar nuestra vida para combatir contra el pecado. Entonces, inevitablemente, hermanos, vamos a hacer, hay dos trincheras, y esos doblemente blasfemos e incrédulos van a estar llenos de demonios, y es lo que pasa. Este que está aquí, que cristiano, se llama Cristiano Peregrino, es un discípulo fiel de toda esa blasfemia. Él no para de atacarnos. Él cree que está haciendo lo correcto porque se le enseñó a blasfemar y es un blasfemo. Y él va a atacar siempre. Ellos van a atacar de manera ruda, como en este caso también ayer, porque yo creo que el modalismo es una inconsistencia. Pero más grave es decir que una persona se pega un tiro en la cabeza y se va para el cielo. Son cosas tremendas. Estamos en un tiempo muy duro, muy difícil, muy complejo, donde vamos a tener que enfrentar todo ese desarrollo, y me ha tocado como maestro de la palabra hacer frente a eso. Pero bueno, gloria a Dios. Dígame, hermano Bustamante, para dar la oportunidad aquí a tres divinidades. Claro que sí, mi hermano. Claramente la palabra del Señor nos enseña en muchos textos, en muchos lugares, de que debemos contender por la fe, no en el sentido como lo expresaba antes, de humillar, de menospreciar, de hacer uso de palabras despectivas contra el otro, porque es que la palabra de Dios nos enseña y es clara cuando dice que nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, y los argumentos que la palabra dice debemos derribar, lo tenemos que hacer con el Espíritu, con la palabra de verdad, ¿sí? Y esa palabra y que derriba argumentos es o debe ser una palabra viva. Si yo estoy predicando versículos de memoria, no está mal, estudiar, no está mal memorizar, pero está mejor como dice Santiago, más que ser oidor de la palabra, ser hacedor de ella. Comprender de que la palabra es una espada y que es viva y eficaz cuando lo que estoy predicando verdaderamente lo vivo. Ese es bendito el nombre del Señor, el apoyo, ese es el poder que se manifiesta en mi vida cuando puedo ser carta leída. Ahí es donde la palabra de Dios verdaderamente cumple con su propósito, porque qué mal nosotros predicando la palabra, Pastor Efimio, qué mal nosotros compartiendo un mensaje de salvación y que la gente tenga que decir, ese como predica de bonito, como habla de bonito, pero quien lo viera, mire la vida tan desordenada que lleva, eso es un mentiroso, eso es una persona que predica y no aplica. Entonces, mi hermano, el fundamento de nuestra fe, digo, bendito el nombre del Señor, como lo dice Santiago, es una fe más obras. Una fe más obras. Y muchos dirán, ay, ¿cómo así? Entonces las obras son las que salvan. No, pero Santiago expresa y dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro la mía por las mismas obras. El mundo secular dice, vale más un hecho que 1000 palabras, ¿sí? Bendito el nombre del Señor. Adelante, mi hermano, no le amén, sí, hermano. Mire, en ese aspecto yo soy profundamente, irreversiblemente, innegociablemente sinergista. Nosotros tenemos que colaborar con Dios. Dios pone la gracia, que es un regalo, y después de ese regalo tú tienes que trabajarlo. Jesús nos comparó como aquel que deja una hacienda y se va. Y como tú, después que recibes una hacienda, no vas a trabajarlo, ¿no?
Entonces Pablo dijo y enseñó obras de arrepentimiento, obras de fe. Y no es solamente por fe, dice literalmente Santiago, no es solamente por fe que Dios justificó a Abraham. Las dos cosas tienen que estar unidas inseparablemente. Es como decir, soy salvo sin fruto de la savia de la vid. Es imposible. Una persona salva es porque está recibiendo la savia de la vid y tiene que producir. Porque el que se desconecta naturalmente, exactamente, naturalmente, orgánicamente se llama eso. Orgánicamente un pámpano que se desconecta ya tiene los días contados a morirse. Porque al desconectarse de la mata ya dejó de dar fruto, dejó de recibir alimentación y su muerte está ya destinada. Por eso que dice, el que se desconecta, el pámpano que no permanece es cortado, se seca y lo echan. Entonces hay personas que dejan de hacer obras de arrepentimiento, obras de fe, porque si usted te pone a analizar el libro de Apocalipsis es que Dios te va a pagar conforme a su obra. Yo conozco tus obras y serán juzgados por tus obras. Entonces, ¿qué pasó? ¿No somos salvos por gracia? Pues sí, porque Dios te desconecta de las obras de la ley de Moisés para conectarte a las obras del evangelio. La gente cree que gracia es que ya no vas a hacer obras. No, Él te desconectó de un sistema que era por obras de ceremonia, para ahora un sistema que son por obras del fruto del Espíritu Santo. Porque ¿en qué momento no hay una obra cuando tú eres manso? Tienes que obrar en mansedumbre, tienes que obrar en benignidad, tienes que obrar en paz, tienes que obrar en humildad, tienes que obrar en templanza, tienes que obrar en todo. Y obrar en el fruto es rechazar las obras de la carne. Entonces, se van a contraponer obras de la carne, obras del Espíritu Santo, y ellas van a chocar y se oponen entre sí. O tiene esta obra, o tiene estas obras. O son obras del Espíritu Santo, o son obras de la carne. Por usted tiene que tener dos formas de obra. O estás obrando en la carne, o estás obrando en el Espíritu. Pero son obras. El ser humano, hermano, no puede decir que soy salvo sin las obras. No puede decir eso. Porque o eres condenado por obras de la carne o eres salvado por obras del Espíritu. Vamos a dar la oportunidad a tres divinidades que nos visita acá. Tres divinidades. ¿Qué nos tiene que decir, hermano? Me parece un nombre bastante extraño. Tres divinidades. Tres divinidades. ¿Cómo defines tú esa máxima que tiene allí? Porque nosotros no creemos en tres divinidades, queremos una sola divinidad. Adelante. Tres divinidades, adelante. Nosotros hermano, ¿me escucha? Sí, adelante, te escucho. ¿Y por qué dije que no creen solo creen no creen en tres divinidades? Sí, nosotros los trinitarios creemos una sola divinidad y esa sola divinidad son tres personas. ¿Cómo defines tú eso? ¿Cómo Lo es tu mismo, fe de tres divinidades? son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, ya. Lo que pasa es Una que eso pregunta. suele... Dile, ¿Ah? explica. Ve. No, ahorita no estoy ocupado, ve. Una pequeña pregunta, bueno, para cualquiera de los dos que me la quiera responder. El apóstol San Pablo escribió 13 epístolas, ¿verdad? Uh-huh. Entre esas 13 hay una dirigida a la iglesia de los romanos. ¿A qué iglesia la dirige? Bueno, a la iglesia que estaba ubicada en Roma. ¿Y cuál es esa? Si puedo saber. Bueno, si hacemos un seguimiento de la historia, ahora esa iglesia a los romanos es donde está el Vaticano, que se transformó en una iglesia apóstata. ¿Y dónde dice que se transformó en apóstata? ¿Cómo van a decir que se transformó en apóstata? Bueno, vamos a hacerte ¿Hace varias cuántos preguntas. años se transformó en apóstata? Vamos a hacerte varias preguntas. Nombrame la doctrina papal en la carta escrita a los romanos.
Enséñame la doctrina papal en la carta que Pablo le escribió a Romanos. Enséñame la doctrina papal, que Papa es infalible, que el hombre es infalible, que la máxima autoridad es el Papa. Búscame esa enseñanza allí, por favor. En Mateo 16, 18. No, te estoy llamando de Romanos. Me Eso dice. citaste la carta, no te me vayas a salir de allí. No, Me si me citaste estás hablando del Romanos. Papa, te lo Bueno, estoy demostrando en me Mateo hablaste, 16, no, 18. momentico, escucha bien. Me dijiste, citando la carta a Romanos, como que esa es la única iglesia verdadera, porque yo sé cuál es tu doctrina. Entonces me vas a tener que probar la doctrina de cardenales en la carta de Romanos. Me vas a tener que probar la virginidad perpetua de María. Me vas a tener que probar la intercesión de los santos y a María en la carta de los romanos. Me vas a tener que probar purgatorio en Romano. Me vas a tener que probar el sacerdocio y la confesión de la iglesia de Roma. Me vas a tener que probar el arzobispo, el cardenal y la monja en la carta de Romano. Vamos a ver, porque si tú me citas una carta histórica, yo estoy obligado a hacerte preguntas a ver si la iglesia tuya está allí. Por lo que veo, no está. No hay nada de eso, no hay nada de eso que tú dices. Entonces, primero haces una petición de principio con una falacia de generalización. Con mucho respeto, hermano, se lo voy a decir. Toditito está en la Biblia, pero no puedo abordar 10 temas de un solo. No, tú mismo pusiste los límites. Tú pusiste el límite yo hice al una pregunta. al citar una carta que yo acepto que fue escrita por Pablo a los romanos, y creo que la iglesia de Roma, la iglesia católica, sí, la iglesia católica universal, pero que su sede está en Roma, fue una de las iglesias que Dios llamó, como fue la iglesia de Roma, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Antioquía, la iglesia, en Apocalipsis hay 7 iglesias. E inclusive la iglesia principal no estaba en Roma, era inicialmente en Jerusalén y después en Antioquía, y más adelante se fue forjando en la metrópoli en Roma. Entonces se forjaron 4 metrópolis, una en Jerusalén, otra en Antioquía, en este sentido luego la de Alejandría, la de Constantinopla y la de Roma, 5 metrópolis. Entonces, al principio, en los primeros años, no había un monarca, jerarca sobre todo, sino que era una unidad interreligiosa, ecuménica, por llamarlo así, pero había una unidad interreligiosa, que es lo mismo que había en el libro de Génesis, 7 iglesias. Entonces, si tú vas a defender una única iglesia, la historia no te soporta esa falacia, ni el documento bíblico. Mira, hermano, pero es que usted sabe, con el debido respeto, usted está hablando puras incoherencias acerca de la iglesia, porque tuviste las iglesias que usted menciona. Bueno, ya cometiste una falacia, ya te voy a derribar esa falacia. Ok, me dijiste que estoy hablando de incoherencia. Vamos a preguntarte. En el libro de Hechos está la figura de un papa principal, sí o no, o la palabra papa, o una figura que toda la iglesia estuviera liderizada por un solo papa. Nómbrame la evidencia en las escrituras de eso, porque me llamaste incoherente. Ahora te voy a señalar a ti como mentiroso e incoherente. Nómbrame solamente las evidencias escriturales en el libro de Hechos donde esté la figura papal. Te escucho. Ese es el problema, mi hermano, de que te hice una pregunta, respóndeme por favor. Pero no me apagues la bocina. Siempre cuando uno va a opinar, no me apagues la bocina. Te apago para hacerte la pregunta. Te hice la pregunta. Claro. Búscame los textos donde me hablen del Papa en el libro de Hechos. Pero es que si es que no necesito bastante. Jesús le cambió el nombre a Pedro. Libro de Hechos. Te estoy diciendo, en el libro de Hechos, me vas a buscar la figura papal, porque aquel texto es un solo texto y mal explicado, que está explicado en Primera de Pedro, porque yo soy roca, tú eres roca, todos somos roca, lo definió Pedro el mismo.
te vuelvo y te pregunto, me llamaste incoherente, ¿verdad? Y yo te voy a llamar mentiroso e incoherente. ¿Por qué? Doblemente. Porque me tienes que decir en qué lugar está la jerarquía papal en el libro de Hechos o en los primeros 200 años. Adelante. Es que no necesito muchos versículos. Tengo Mateo 16, 18 que lo deja clarito. Ahí no dice de papa, ahí no dice papa. Búscame Tú eres, la es que, enseñanza. es que no, es que hermano, es que por eso estamos hablando de, no digo, cuando dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahí está, forma al primer día de la iglesia. Y de ahí para allá tenemos la sucesión apostólica de 266 papas. Esa sucesión apostólica viene desde Pedro hasta ahorita al papa actual. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta de lo que dijo Pedro y me vas a decir sí o no. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercaos a él, hablando de Jesucristo, a él, piedra viva, Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva. Pregunta el texto. ¿Somos nosotros piedra viva, sí o no? Claro. Ok, entonces, Pedro aquí nos está poniendo a todos como que somos piedra. Quiere decir que si él es piedra, yo soy piedra, entonces yo también soy apóstol para edificarse en tu misma premisa, porque dice más abajo, vosotros también como piedra, sé edificados. Está poniendo a Jesucristo como piedra, nos está poniendo a nosotros como piedra, así que se te acaba la falacia de decir que la iglesia está fundada sobre la única piedra que es Pedro. Pregunto, ¿la única piedra donde está edificada la iglesia es Pedro, sí o no? ¿Cómo, perdón? La única piedra donde está edificada la iglesia es Pedro, ¿sí o no? Pedro es la piedra como... No, la pregunta es, según el lenguaje de Pedro, ¿es Pedro la única piedra donde está fundada la iglesia según ustedes, sí o no? Sí, es Pedro, es donde fundó la iglesia. Pedro es la piedra donde fundó la iglesia. Pedro no se coloca como única, entonces eso es incoherencia, porque el texto me dice, vosotros también, como piedra escogida, vosotros. Entonces ya el incoherente y el mentiroso eres tú, porque tú dices que Pedro es la única piedra. Pedro no es la única piedra, porque yo también soy piedra. En Mateo 16, 18. Hermano, no, allí no dice que Pedro es la única piedra. Léame Mateo 16. Ok, allá no dice que Pedro es la única piedra. Aquí me dice Pedro cómo él entendió el pasaje, lo que Jesús le dijo. Nosotros también somos piedra. Jesús es piedra, el pasaje te lo dije, te lo vuelvo a leer. Acercando a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. No está diciendo que Pedro es la piedra o que él es la piedra. Y luego nos dice a todos nosotros también como piedra escogida. Y en el mismo contexto dice, más vosotros, yo, tú, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, el texto inmediato no dice que todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros somos santos, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas, su luz admirable. Así que la autoridad única de la Iglesia Católica no se puede sostener coherentemente ni con el texto, ni con el libro de Hechos, ni siquiera a través de los escritos de Ignacio de Antioquía. Escribió a 7 iglesias y no nombró a ningún papa, le escribió a cada iglesia en particular y no había ese papa, las 7 cartas. Cuando a Ignacio de Antioquía le escribía a Policarpo igual. Así que no tiene ni evidencia bíblica, ni evidencia en el libro de Hechos, ni evidencia en la carta de Clemente de Roma, ni en la carta de Policarpo, ni en las 7 cartas ni siquiera en la Didache.
en la didache que es citada por el Catecismo Católico en los numerales 1691 a 1698 de una vida en Cristo Jesús, habla claramente de la didache. En la didache aparece la figura de apóstol, por eso que soy apóstol, aparece la figura de profeta, por eso que soy profeta, no aparece ni cardenales ni papas. Así que por la historia, por la misma didache que colegia tu misma iglesia católica, que está en los numerales, una vida en Cristo Jesús, en tu catecismo católico, estás perfectamente fuera de foco, en incoherencia y diciendo mentiras de manera descarada. Porque no estás lidiando con un muchacho, estás lidiando con una persona que ha sido colegiada para predicarle a católicos con amor, pero también predicarle a los hermanos separados, según los artículos 817, 818, 819, que fuera de la Iglesia Católica también hay salvación. Así que no me vengas con tus pretensiones hegemónicas de que la Iglesia Católica es la única. Es una de las iglesias, desgraciadamente, una de las más infieles de las representadas en Apocalipsis. Yo te invito a que vayas a una vida en Cristo Jesús. Te voy a poner una tarea para la casa. Vas a leer los numerales 1691, 1698 y de esa manera te vas a esforzar a estudiar, a leer una vida en Cristo Jesús. Quizás te salves si vives verdaderamente en la Iglesia Católica la verdad y dejas de decir mentiras y incoherencias. Porque desde el primer momento que me llamas incoherente, me das el derecho de llamarte incoherente, y no solamente incoherente, sino mentiroso, porque nada de lo que has dicho se puede sustentar, ni en el libro de Hechos, ni en la didache, ni en la patrística de los primeros 200 años. Ok, ¿qué más tienes que decir? Tres divinidades, te estoy abriendo el micrófono, adelante. Pero no me apaga el micrófono, hermano. Porque no estás en tu casa. Porque mira, escúchame. yo te digo. Ok, voy a volverte a dar una oportunidad. Mira, escúchame. Primero, no estás en tu casa, estás en mi canal. Y el tiempo y la moderación la pongo yo. Yo te explico, te hago preguntas y tú me respondes. Ahora te voy a dar la oportunidad, sin reproche. Sin reproche porque te bajo. Habla, expone lo que tienes que poner con argumentos sin reprocharme. Porque me llamaste incoherente y te llamo incoherente y mentiroso. Por cada reproche que me haga, te voy a regresar con la misma vara que mida será medido. Nunca contestes al necio conforme a su necedad para que no participe de su maldad. Entonces, yo he tratado con respeto y amor a mi hermoso pueblo católico y lo he evangelizado a través del catecismo. Así que vienes aquí, tienes que hablar como un católico bien formado, porque si no, vas para abajo. Te voy a abrir el micrófono. Y vas a actuar serio, responsable y educado. Si no, te bajo. Lo último lo voy a decir, no le vuelvo a decir nada. Aquí el único rementiroso es usted, porque usted ni me deja hablar a mí. Usted es el único rementiroso. Habla incoherencias de la Iglesia Católica y ni siquiera la conoce. Solo está a hablar y hablarle. Ok. Esos son los casos, Bustamante. Te das cuenta de lo duro que esta mañana subió un católico, hermano. Me dejó asombrado, lo respetuoso que fue, lo organizado. Inclusive dijo lo mismo que yo le dije: si hay salvación fuera de la Iglesia Católica, nosotros no somos los únicos. O sea, hay personas que han madurado, pero este tipo de personas tóxicas, analfabetas, no hay otra cosa que exponerlo, ¿no? Porque los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también temen. Entonces, en lo que depende de nosotros tenemos que tener paz. Pero ningún pastor y apóstol de Jesucristo tiene que ser blandengue. No puede ser blandengue. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? La iglesia es un lugar donde usted tiene que defender a su rebaño a capa y espada de todos los ataques malignos que vengan y ejercer la autoridad firme, contundente. Es que en mi caso, como yo soy, me estoy jubilando como personal del Ministerio de Educación, que me pongan a mí como subdirector administrativo y no defienda a los docentes, no cuide a los docentes. Yo, por ejemplo, estoy terminando ya mi carrera como subdirector administrativo, tenía que defender y cuidar a obreros
a secretarias, a profesores, a personal de la cocina, alumnos, todo eso es un rebaño que hay que cuidar, hermano, porque si tú eres irresponsable, gracias, hermana, si tú eres irresponsable en cuidar, en atender a un niño, vas preso. Por ejemplo, a un niño le pasa algo en una institución por negligencia de uno de los directivos, van preso. Lo más peligroso que hay es ser director y no cumplir con todas las de la ley. Así también es un apóstol. Un apóstol tiene que defender su rebaño, tiene que defender lo que Dios le ha dado a un riesgo de su vida, porque él tiene que dar cuenta de eso. Cuentadante se llama eso en educación. Dios te bendiga, Alberto. Un abrazo. Espero que estés fortalecido, que estés lleno de Dios, buscando del Señor, amado. Qué bueno que estés por acá. Dime, hermano Andrés Bustamante. Bueno, gloria al Señor, gloria a Dios. Salmo, bendito el nombre del Señor. Perdón, Isaías 28:16 dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. En Efesios capítulo 2, verso 20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El hermano Efimio citó un pasaje tremendo que encontramos allí en las cartas de Pedro, el cual dice que seamos edificados como piedras vivas. Y hermano, la construcción de un templo se lleva a cabo cuando todas esas piedras en conjunto son unidas, ¿cierto?, para formar ese templo. Y claramente entendemos dentro de la cultura que hay una piedra o un zapato por debajo, el cimiento de esa edificación tiene que estar estable, bien cimentado. Y claramente Mateo 16 en adelante, el Señor hace una pregunta y les dice: ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Cierto? A él le interesaba lo que decía la gente, ¿cierto? Pero más lo que decían los que estaban con él, los que le conocían. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El contexto no me da para pensar que Cristo haya dicho que Pedro era el fundamento de la iglesia, ¿sí? No me da para pensar eso, sino que es la respuesta de Pedro. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro o Petros, y quiere decir roca pequeña. Es decir, de esas rocas que unidas con otras forman una edificación, ¿cierto? Y sobre esta roca, cuando dice y sobre esta roca, está haciendo referencia a él mismo, como la verdad expresada por Pedro, ¿sí? Pedro era judío, mi estimado. ¿Dónde está? Se fue el estimado. Pedro era judío y los judíos estaban esperando al Mesías, ¿sí? Y Pedro claramente comprendió allí que el Mesías, que el Cristo era Jesús, que él era el Hijo del Dios Altísimo, y ese es el fundamento de la iglesia, la fe que nosotros creemos al declarar que Jesús es el Cristo, ¿sí?, el Hijo del Dios vivo. De hecho, Juan también en el capítulo 20, hablando del propósito, verso 29 al 32, él dice: ¿cuál es el propósito del Evangelio? Que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia. Esa es la base fundamental de nosotros como creyentes. Adelante, mi hermano. Impecable hermenéutica. ¿De qué iglesia eres tú, hermano? Mano, la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor, mi hermano. Yo asisto a Asambleas de Dios. No, imagínate. Asambleas de Dios. Oye, pero sabe que he rodado. La verdad, mi hermano, perdón la interrupción, he rodado muchísimo. Estuve en otra iglesia que, para mí fue tremendo lo que Dios me enseñó allí, Movimiento Misionero Mundial, pentecostales, claro, ¿sí?
Estuve por ahí rodando en iglesias en donde se predica doctrinas de error. Por ahí estuve en una iglesia de un señor que se llamaba, porque el señor murió, se llamaba William Soto Santiago. Uy, Asistí un tiempo a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Unicitarios Modalistas. Por ahí estuve, recibí a testigos de Jehová. No, mi hermano, vea, le digo una cosa, bendito el nombre del Señor, porque me permitió aprender mucho de estas falsas doctrinas, de estas doctrinas de error, y hoy me siento por bien servido, sí, me siento bien, la gloria es para el Señor, porque todo eso me ha servido, todo eso me ha claro. servido De hecho, para te explico, aprender. hermano, ¿no? Yo no nací en las asambleas de Dios, pero nosotros tenemos los fundamentos, los 16 fundamentos no negociables de las asambleas de Dios. Yo los tengo copiar y pegar dentro de los 23 fundamentos no negociables que nosotros tenemos. Porque no nací en la Asamblea de Dios, pero yo fui colegiado desde que me convertí por un instituto bíblico, que todos los libros venían de la Asamblea de Dios. Las escuelas dominicales, nos vendían el maestro y las guías de escuela dominical de las asambleas de Dios. Entonces, toda la base teológica que tengo de 31 años precisamente viene de ellos. Por eso es que nuestra organización tiene los 16 fundamentos con pequeños toques técnicos que le dimos por allí. Considero, sin miedo a equivocarme, que la Asamblea de Dios en su estructura doctrinal, teológica, es la doctrina hermenéutica más pura, más honesta, más limpia que ahorita existe en los últimos 100 años. Editorial Vida, que nace de las Asambleas de Dios con más de 3.000 publicaciones, casi 70 años, ellos se unen con Editorial CLIE con más de 120 y son hermanitos. En las estructuras de Editorial Vida, Editorial CLIE, hay 6.000 publicaciones. En la directiva de Editorial CLIE está unos que son bautistas y un representante que fue presidente de las Asambleas de Dios, porque Samuel Vila deja a su hijo Eliseo Vila. Entonces, estás en buenas manos, hermano. Yo creo que llegaste a la casa que Dios quiere que lleguéis. Por supuesto, yo no pertenezco a ellos porque tienen cosas que yo no puedo, en mi llamado como apóstol, no lo puedo, no me puedo sujetar. Pero creo que todo creyente que elige esa organización está eligiendo la mejor organización. Yo tengo un llamado independiente, no puedo ponerme una camisa de fuerza, meterme allí, porque hay cosas que no comparto con ellos, pero que creo que es justo que ellos mantengan su bloque de obediencia a sus 16 fundamentos, quizás unas cositas por allí que tienen que ajustar, pero llegaste a una buena casa. De hecho, la Biblia que el Espíritu Santo me recomendó, recién convertido en un éxtasis precisamente de las Asambleas de Dios, Editorial Vida, que es la Biblia de referencia de Estudio Thompson, que es de un erudito metodista. Por eso es que evidentemente llegaste a una muy buena, y por eso es que coincidimos tanto. Está descargadito, mija, ponerlo a cargar. Coincidimos tanto porque tenemos los mismos basamentos, ¿no? En este momento, pues, vamos a dar la oportunidad a mi hermano Ezequiel Puac. Bendito Dios. Parece ser que el hermano se desconectó. Entonces, dice: bendiciones, cielo, desde Argentina. Soy Víctor. Víctor, un abrazo, hermano, un abrazo. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿En qué parte de Colombia? Creo que me dijiste Colombia, ¿verdad? Que estás ahorita, las Asambleas de Dios. Sí, sí, mi hermano, en el eje cafetero, en Risaralda, en Santa Rosa de Cabal. Es un Y, pueblo de acá de Risaralda, esto es del eje cafetero, y mi hermano, la verdad, pues, bendito el nombre del Señor. Cuando uno entiende cómo es que funciona, o esto no lo puede entender uno, pero cuando uno se somete a la soberanía de Dios, cuando uno dispone de su vida, cuando uno le dice al Señor: Señor, no, no es donde yo quiero, sino donde tú me quieras poner, cuando uno entiende de que el Dios que predicó a Abraham, Isaac, Jacob,
que pasaron por tradiciones orales, escritas, que hoy tenemos el testimonio. Es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios de nosotros. El Espíritu Santo, le comentaba yo ahorita a Pastor Efimio en los comentarios, el que obró señales, prodigios, milagros, sanidades en la iglesia primitiva, es el mismo que hoy obra en el creyente, y estamos en la era de la iglesia, y eso es algo especial que yo he adoptado o he, gloria al Señor, he aceptado en mi fe, y es esto, de que nosotros creemos que el Espíritu Santo se puede manifestar hoy con las lenguas, se puede manifestar hoy con los milagros, se puede manifestar hoy con los prodigios. ¿Es que acaso Dios o a Dios se le han acortado las manos? No, ¿o es que acaso el tiempo hace de ese Dios que nosotros predicamos, que es inmutable, como dice Santiago, sin sombra de variación? ¿Acaso el tiempo ha hecho que Dios mengue su poder? ¿Acaso el tiempo ha hecho que Dios se limite? No, nosotros tenemos a un Dios que es todopoderoso. Sí, que como obró en el pasado, puede obrar hoy también. ¿Qué es lo que hace falta, mi hermano? Que la gente comprenda que debe tener un corazón conforme al de Dios, un corazón como el de David. David prácticamente era como un niño que se deleitaba en la presencia de un padre, que se gozaba en el secreto cuando doblaba sus rodillas. Él no cambiaba su tiempo de oración, su tiempo de adoración por nada. ¿Sí? Todo era negociable, menos el tiempo que él dedicaba a Dios. Y esto es de comunión, esto es de comunión. Y cuando nosotros entendemos que por encima de la letra está la vida que hace viva y eficaz lo que nosotros estamos predicando en este tiempo, eso es lo que va a hacer que hayan cambios. Yo me estuve predicando, me estuve congregando, perdón, en una iglesia bautista, ¿sí? Pero hubieron una serie de cosas, mi estimado Efimio, y yo ya había sido bautizado en asambleas de Dios y estuve apartado un tiempo, pero sentí la necesidad de congregarme. Dios, el Espíritu Santo redarguyéndome, instándome en el corazón a que volviera a ser redil, y por allá estuve en una iglesia bautista sin conocer, y me encontré con esta doctrina calvinista, y yo dije, no, esto no puede ser así. O sea, me dio un golpe contra esta doctrina, y yo dije, no puede ser así. Yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo haber creído? Es que mira el peligro, mi hermano, porque yo decía, después de haber creído y después de tener un conocimiento y después de que hablo con un calvinista, yo decía, ¿cómo yo puedo haber creído en un Dios así, en un Dios malo, en un Dios que ya predestinó a unos para condenación sin darles una oportunidad? Sí, pero yo me encontraba con la palabra de Dios que me decía, no, es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es que Dios no hace acepción de personas, es que Dios es amor, es que Dios es luz, es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Me encontraba con textos como Jeremías, si no estoy mal, Jeremías 35, 33 y 35, Jeremías 30, capítulo 33, todo el capítulo, y Jeremías capítulo 35, y ahí dice que Dios no quiere que el impío se pierda. Dios quiere que el impío se vuelva de sus caminos y venga a él. Y yo decía, wow, yo no puedo creer en ese Dios calvinista. Y yo salí huyendo de allá de esa iglesia. Y dije, no. Y el pastor me llama todavía y me dice, usted cambió la verdad por la mentira. Y yo, no, pastor, ojo con eso, porque yo tengo un conocimiento y claramente encuentro cosas con las cuales difiero, y con todo el respeto, déjeme vivir mi fe como el Señor me la está permitiendo o quiere que yo la viva. Y no me volvieron a hablar, mi hermano, me No, de excluyeron, hecho, Yo dije, uy, se parecen a claro, los testigos de Jehová. claro, mira, te voy a decir algo, es muy arrogante de ese pastor y no conoce la historia bautista. Los bautistas del sur, la mayoría, son sinergistas, pues, son como nosotros, lo mismo que las asambleas de Dios. Los que son calvinistas son los independientes reformados, que es una ala bautista que no es precisamente de la escuela de A.T. Robertson, que de Enrique Lang, de Everlawyer, que fueron eruditos del sur, colegiados inclusive por Editorial Vida, las Asambleas de Dios.
En Colombia yo conocí iglesias bautistas continuistas, donde aceptan el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, todos los ministerios, inclusive aceptan, gracias hermano Ezequiel Puat, aceptan inclusive el ministerio pastoral y apóstol de la mujer en Colombia. Yo fui. Entonces hay bautistas, sinergistas, continuistas, como es A.T. Robertson, Francisco de la Cueva, Samuel Vila. Samuel Vila no sé qué punto tenía desde el punto de vista de la salvación, si era sinergista completo o inclinado hacia los calvinistas, pero puedo decir de A.T. Robertson, porque tengo su comentario del Nuevo Testamento, un erudito de los más importantes bautistas, y están en esa misma postura de nosotros. Entonces yo puedo decir que A.T. Robertson, siendo bautista del sur, fue continuista, como nosotros, de los dones, y también sinergista de los que la salvación se pierde. Estos bautistas, desgraciadamente, ellos desconocen sus raíces. Hay muchos bautistas que se han desviado, así como los pentecostales se han desviado por falta de hermenéutica. Porque hay pentecostales, yo no pertenezco a la teología de la prosperidad. En los fundamentos no negociables, yo coloco allí personas que no van a ser recibidas, por lo menos mientras yo viva y permanezca en esta tierra, a predicar en el púlpito, ni las doctrinas de Guillermo Maldonado, ni las de MacArthur, ni las de Paul Watcher, Michel, porque son blasfemos contra el Espíritu Santo. Entonces, en ese aspecto, hay que colocar barreras, hay que colocar límites, porque esa doctrina es maligna, tóxica, dañosa, pervertida, de demonios. Dios, en una visión a un hermano profeta de México, le mostró que eran predicadores obesos con Biblias negras que querían introducirse, y el Señor le decía, ese es el mensaje calvinista. Es una retorcedura donde usan la interpretación de la Biblia, pero de forma negra. Es una doctrina satánica, hermano. El calvinismo es satánico. Tiene sus orígenes maniqueos, satánicos, deterministas, heréticos. ¿Ah? Sí. Claro, sí, puro maniqueísmo, doctrinas heréticas que entraron encubiertamente y ellos no entienden, sí, ellos, es que Agustín de Hipona, de hecho Calvino no inventó nada, él tomó la teología de Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona era maniqueísta, y ese determinismo espiritual, ¿cierto? Porque es un determinismo. Los que son de luz, los que son de oscuridad, y hagan lo que hagan. Los de luz se salvan, así pequen, y los de oscuridad, así hagan lo bueno, pues se van a condenar. Una predestinación que viene del gnosticismo, eso viene del gnosticismo, y claro, eso fue introducido, y hoy conocemos la doctrina de Calvino, ¿cierto? Pero, bendito Dios, por ahí tiene una pequeña manchita que es esa. ¿Sí? Bueno, hermano, Entonces, mire, hay una carta que es fascinante leerla, la apología que hizo Irineo de León, un discípulo de Policarpo. Entonces él escribe contra los herejes. En el tratado donde él habla de libre albedrío, hermano, hace una defensa impecable con textos. Mire, esa carta debería estar metida en las Biblias como una carta deuterocanónica, pero que tiene una profundidad tremenda, ¿no? Y él dice, ¿cómo es posible que crean que Dios ha creado unas almas para ser malas y otras almas para ser buenas? Dice él, no, Irineo de León ya estaba combatiendo el determinismo, el gnosticismo, porque eso es estoicismo también, neoplatonismo, una vulgar, como tú dijiste, una herejía destructora, maligna. Dios le mostraba a una hermana, a la hermana Joana Paz, que es una gran pastora y profeta, y Dios me confirmaba, porque en estos días he debatido mucho sobre eso con esta gente dura, que desgraciadamente muchos se van a perder. Dios le mostró a Ezequiel Puat, que creo que está por allí, que ellos se perdían, hermano, se perdían, se caían de la nave y caían al lago que arde con fuego y azufre. Y le mostraba a la hermana un río muy caudaloso, un bosque bien bonito, y todos nos bañábamos allí. Y se introducía una serpiente, pero una anaconda gigante, y se metía dentro del agua cristalina, varón.
Y él decía, pero ¿por qué no la ven? ¿Por qué no la ven? Y decía, hermana Joana, eso es lo que dice la Biblia, de herejía encubierta. Satanás se metió dentro del agua cristalina de la palabra de Dios, mutilando Biblia, haciendo una teología sistemática terrible. Satanás tiene una versatilidad tremenda. Está vencido, pero es sumamente ágil para introducirse en medio de nosotros y engañarnos por mucho tiempo. Gracias a Dios, mira cómo Dios te liberó. A mí también, hermano, yo hace 15 años, tengo 31 años como pastor, pero hace 15 años me enfrié porque me cansé de tener que vivir de la fe, de esperar, ¿me entiendes? Orar, meditar, para que luego Dios te provea, ¿verdad? Dios te provea, porque el apóstol tiene que vivir de la fe. Y quise dedicarme a mi empresa. A mí me iba muy bien y me va muy bien. Me va muy bien en refrigeración y aire acondicionado. Pero o eres pastor de oración y de lectura o eres un empresario. No puede ser difícil ser las dos cosas. Y me fui enfriando, varón. Y Dios me mostró que yo me quedaba en la gran tribulación. Por eso me enfrié, comencé a relajarme, ¿verdad? A relajarme. Casi salvo, siempre salvo, hermano. Entonces, porque uno se relaja, uno se descuida y uno escucha las teorías y uno dice, bueno, es verdad, tal, y uno ahí va suavizando hasta que te agarra el diablo. Gracias a Dios, Dios me dio una cocorronada, hermano, amanecí llorando, me había quedado en la gran tribulación. De allí me arrepentí, retomé un rumbo y aquí estoy, hermano, dispuesto a luchar y permanecer fiel hasta el último instante, como lo dice la Didache, capítulo 16. Si hacemos bien las cosas y no lo hacemos hasta el último día, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Vamos a dar la bienvenida a Trascender el Astral. Dígame, estimadísimo. Buenas tardes, apóstol. No sé si me recuerdas, antes era Apple Juice y probablemente no, tengo mucho que no me subo con usted. Pero, bueno, básicamente, pastor, quería invitarlo y bueno, más que nada, saber si le apetecería hablar de un tema en particular. Apenas estoy juntando los elementos para tener esta conversación. Básicamente el tema sería discernimiento de espíritus y pues bueno, originalmente la idea es utilizar a Santa Brígida en toda su experiencia. Ya estoy por terminar la segunda lectura que le estoy dando al libro completo de Santa Brígida y la verdad que se me hace muy interesante porque pues yo no había leído jamás un católico que dijera tan enfrente esta parte de tener visiones, de escuchar voces, de diferenciar entre el buen espíritu y el mal espíritu, el reconocimiento del Espíritu Santo, esa potestad que le otorga Dios al diablo para tentarnos, una serie de etcétera. La verdad es que yo estoy muy, muy contento con la lectura que estoy teniendo y solo para mencionárselo de esta manera. Yo estoy estudiando el libro de Santa Brígida porque quiero darle una forma a mi entendimiento, no solo con la experiencia que yo pueda o deje de tener, sino con la experiencia de aquellos que ya pasaron por este camino. Entonces, esa es la invitación, Pastor Efimio, que le quisiera dar. Bueno, hermano, con gusto. Tú me avisas cuando pudiésemos conversar un poco. Yo no he leído de ese manual, pero no estoy cerrado a escuchar porque, ¿qué pasa? Yo te voy a explicar algo. Yo creo que Dios le puede hablar a los hermanos católicos en sueño, en visión. De hecho, yo creo que Dios ha bautizado a los carismáticos católicos en lengua, algunos de ellos, y muchas de las iglesias carismáticas terminan siendo protestantes después, más adelante, se separan de la iglesia católica, porque consiguen la verdad. Dios le habló al faraón
de Egipto para poner a José como gobernador. Dios le habló a Nabucodonosor y eso sirvió para poner a Daniel en alto puesto. Dios le habló a Abimelech por la recurrencia cobarde de Abraham en no decir la verdad explícita de su esposa Sara. Y Dios le habló a otra persona en paralelo. Dios le habla a los musulmanes. Dios le habla, hermano, a las personas en sueños, en visiones, en éxtasis, sea cual fuere, porque el propósito de Dios es que todas las personas se salven. Y Dios ha tenido en la historia la bendición de poner hombres de Dios en la Iglesia Católica, porque es algo que ya se torció y no va a haber forma de enderezarlos todos. Entonces hay que enviar un mensaje de paz, que es lo que el hermano brillantemente, el hermano Andrés Bustamante defendió, ¿no? De ese mensaje de paz, de amor, de tranquilidad, para que pueda Dios allí trabajarlo y en un momento dado el Espíritu Santo, así como le dio la oportunidad al hermano Andrés Bustamante de que pasó por muchas iglesias apóstatas y terminó en una iglesia de las mejores del mundo. La estructura sistemática de educación teológica más impecable que yo conozco se llama las Asambleas de Dios. Eso no, Dios, gracias hermano, eso no se le puede quitar. Ahora, que los de la Asamblea de Dios hoy me preocupan, los nuevos teólogos sí preocupan. Sí preocupan porque yo tengo 31 años, yo no había escuchado ningún teólogo de las Asambleas de Dios aceptar María, Madre de Dios. Y ya algunos de ellos lo están aceptando. Entonces eso me preocupa porque ya al romper una línea de interpretación teológica, vas a romper otras cosas. El siervo de Dios tiene que ser de una sola costura. Si yo comienzo con una regla de interpretación, tengo que morir con esa regla de interpretación. Por ejemplo, el principio de no contradicción. Yo no puedo decir que María es Madre de Dios cuando yo enseño la pericoresis, que es lo que enseñan las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios enseñan un solo Dios, una sola esencia, con tres hipostasis. Tú no puedes decir jamás María, Madre de Dios, cuando solamente es la madre terrenal de Jesús. Sería una inconsistencia llamarla Madre de Dios cuando Dios es una deidad de tres personas. Porque Dios la haya usado grandemente para esa venida, no le podemos dar esa connotación. Jesús nunca la llamó madre y los apóstoles nunca la han llamado Madre de Dios. ¿Por qué la voy a hacer? Y no he visto ningún escrito de Policarpo, de Ignacio de Antioquía, de Clemente de Roma, ni la Didache, que María le hayan dado esa connotación. Entonces, tenemos que evidentemente entender que hay una doctrina que es fundamental, pero que también Dios tiene el amor y la misericordia y la paciencia, como lo tuvo con Andrés, de verlo pasar por tantas iglesias locas y terminó hoy en la mejor doctrina fundamental, de fundamento no negociable, que las Asambleas de Dios. Nosotros tenemos esos 16 mismos fundamentos y le hemos incluido otros más, porque me parece que hay que actualizarse. Y las Asambleas de Dios en esa área se han quedado un poquito en el tiempo. Bueno, yo pienso que han dado mucho y yo no puedo criticar que yo lo he hecho mejor que ellos, porque imagínense, son más de 400,000 iglesias en una doctrina muy sana, más acá están llegando casi a 100 millones de personas salvadas para Cristo, han luchado terriblemente en contra de la santería y la idolatría de la Iglesia Católica y eso hay que combatirlo. Y gracias a Dios ya Se pausó el live. Pastor Efimio, ¿está ahí? ¿Me escucha? Gente del chat, ¿me escuchan? Aló, aló, probando 1, 2, 3. Carlos, ¿tú me escuchas? Aló, aló. Sí, 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 hágale que se le pausó el live al pastor, entonces quedamos Ok. nosotros como que, además que se le cayó el internet, no sabemos. El caso trasciende el astral, ese nombre es como gnóstico, ¿a usted le gusta el gnosticismo? ¿O No, practica el yoga o cree en esto de los mantras? ¿Cree en estas cosas usted? no, no, en realidad
Efimio, te perdimos un poquito, disculpe, pastor. Adelante. El micrófono. Está muteado. Ah, dele, tuve que atender una llamada de urgencia. Dígame, hermano. Era eso, pastor. Simplemente, ¿cómo le explico? A ver, poniendo las cartas sobre la mesa. Yo considero que TikTok, en los 4 años que he estado escuchando, me ha traído más entendimiento y más luz de la que yo había podido. Ya se me fue el pastor Efimio, otra vez. Entonces, Andrés, nada más para contestarte, es que es al contrario. O sea, por eso le pongo trascender el astral, ya no depender del astral. Y aunque no creo tener suficiente tiempo para explicarte todos los términos, la intención justo es eso. Cristo es la verdad, no el astral. Tremendo, ¿no? Yo de una lo relacioné porque pues yo no solo pasé por muchas iglesias, sino que a mi mamá le gustaba este tema de la metafísica, el kundalini, y inmediatamente lo relacioné. Ella me instó desde muy pequeño a estas cosas y pues hoy nosotros por el conocimiento de Dios entendemos que estas doctrinas, el gnosticismo, todo lo que busca el trascender, lo que busca mostrar al ser humano como su propio Dios, porque el gnosticismo prácticamente lo que hace es esto, mostrar al ser humano como su propio Dios, que el pensamiento positivo tiene poder, que usted no tiene que depender de una deidad, que usted es su propio Dios. Es decir, prácticamente este es un principio satánico que lo vemos desde el Génesis, ¿cierto? Cuando Satanás le dijo a Eva, come del fruto, sabe Dios que cuando usted coma del fruto, usted va a ser igual que Dios. Y es tremendo porque esto nace en el corazón de Lucifer cuando él dice, yo me voy a sentar allá en el Monte Santo, ¿cierto? Yo voy a ser como Dios. Entonces el gnosticismo, bendito el nombre del Señor, es tremendo, es puro satanismo directo. Adelante, pastor, adelante. Amén, amén. Así es, hermano, así es. Bueno, hermano, ya vamos a dar por culminado. Voy a cenar. Gracias, hermano, por la oportunidad. Y bueno, hermano, un momento dado que yo estoy abriéndola ahí, estoy tratando de hacerlo cada mañana, con el favor de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para continuar con este trabajo evangelístico de teología sistemática. Me causa mucho dolor ver tantas personas que van de camino al infierno por seguir doctrinas de demonios. Nosotros podemos, y como decía mi hermano al principio, mi hermano Andrés, misericordiosos, amigables, compasivos, pacientes, pero con fundamentos no negociables. Porque TikTok es una máquina de herejías. Una máquina de herejías y personas que no han sido formadas académicamente, ni desde el punto de vista profesional, ni desde el punto de vista teológico profesional. Son muy atrevidos, contumaces, rebeldes, que están arrastrando a una cantidad de incautos, de cabezas huecas, como lo diría Policarpo, cabezas huecas que andan por allí sin ningún tipo de fundamento. Entonces, yo estoy abierto al diálogo, respetuoso, amigable, sincero, coherente, firme, pero con fundamentos no negociables. ¿Por qué? Porque, como les dije ahorita, en Venezuela un directivo que causa o que deja que se hagan daño bajo su responsabilidad va preso. Va preso. O sea, por eso que dice Pablo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Esos principios de autoridad que Dios me dio como gerente educativo, donde era responsable por 2.000 alumnos, por 800 alumnos, es lo mismo que se vive. La hija. Es el mismo principio que se vive en el apostolado. Cuando uno recibe un apostolado, hermano, ay de mí. Ay de mí. Entonces es parte de nuestro trabajo defender la verdad,
tratar de representar a Esmirna, que es una iglesia blasfemada por los judíos, pobre pero fiel, representar la iglesia de Filadelfia, de poca fuerza pero fiel a la palabra. Por eso es que hemos adoptado técnicas de métodos de investigación. Soy profesor de carrera en el área de educación, como les dije. Y por supuesto no soy menos riguroso en el proceso de formarme en el área de teología. Porque antes de ser profesor y antes de ser teólogo, fui técnico especialista. Y los técnicos no juegan con carritos. Los técnicos, peritos expertos en el arte de la termodinámica, eso no acepta inventos fuera de la investigación natural de las leyes de la termodinámica. Usted no puede pensar que va a violar una ley de la termodinámica y usted va a pensar que va a tener resultados, ¿no, hermano? Eso no acepta. La ley de la gravedad, si tú te tiras a un edificio, te mata la ley de la gravedad. Entonces hay cosas que son inmovibles desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan le habla en la segunda carta a sus hijos amados, y le dice, ustedes han permanecido en la verdad, pero para que no pierdan el fruto de su trabajo, ¿verdad? Los llama a permanecer, porque el que no permanece o que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces tengan cuidado, con esto no se juega. Los fariseos de Mateo 23 pasaron toda la vida hablando de Dios, se están quemando en el infierno. Jesús dijo que eran generación de víboras, ¿cómo escaparéis del infierno? Están en el infierno. Y pasaron toda la vida enseñando algo que Jesús dijo, dígale amén. Todo lo que ellos digan, amén, pero no hagan como ellos dicen, porque dicen y no hacen. Como vino este católico a querer agredirme con unas preguntas falaces, y cuando comienzo a derribarlo, se le alborotó el demonio y salió de allí ofendiendo. Entonces, nosotros como guerreros de Cristo, soldados y siervos de Cristo, apóstoles de Jesucristo, apóstoles de las iglesias, tenemos que defender la verdad, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, amados, adelante, hermano. Despídanse, por favor, para... Claro que sí, pastor, Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Gracias por este ratico, una charla muy amena, trascender el astral. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Sí me causó curiosidad este nombre, pero pues gracias por la aclaración. Que el Señor te bendiga, que te guíe a toda verdad y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita nos vemos, mis hermanos. Amén, en nombre de los tres. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues nada, Apóstol Herminio, muchísimas gracias. Yo sé que no vengo, bueno, más bien que no subo muy seguido, pero normalmente cuando abro live aquí estoy aprendiendo de usted, y simplemente recordarle que su amabilidad y su disposición siempre son una bendición para todos. De nuevo, yo lo bendigo. Hermano Andrés, muchísimas gracias por tus palabras, y de nuevo, pastor, simplemente es una invitación porque realmente valoro su opinión en este tema, y no quisiera pasar por alto el escuchar su opinión en relación al discernimiento de espíritus y cómo lo entiende Santa Brígida. Amén, amén, amén. No, perfecto. Es más, me parece interesante porque yo sé que Dios ha puesto y puso a los que la Iglesia Católica llama santos, y muchos de ellos fueron iluminados por el Espíritu Santo. Yo tengo aquí un libro de historia de los católicos evangélicos, así los llama Samuel Vila, en su bestseller, El cristianismo a través de los siglos. Un hombre honesto, sincero, erudito en la historia, Samuel Vila, el doctor Samuel Vila, un discípulo de Spurgeon. Y me llama mucho la atención cuando él habla de católicos honestos, sinceros, y me atrevo a decirlo, llenos de Dios dentro de la Iglesia Católica, que lucharon por limpiar la Iglesia Católica. Entonces es posible que esta mujer sea una de ellas. Por eso es que me encantaría escuchar, porque hay que discernir.
y uno tiene que discernir entre lo bueno y lo malo. Dios puso los mejores profetas para un pueblo rebelde, que es Eliseo y Elías. Entonces, hermano, bienvenido. Un momento dado nos sentamos, me explicas, me hablas, me conversas de tu investigación, analizamos y sí, le damos una revisión de reglas, porque evidentemente Dios ha puesto y ha levantado santos dentro de la Iglesia Católica en el aspecto de ser profeta, para Dios limpiarlos de la contaminación y por lo menos arrojar sobre la Iglesia Católica una oportunidad de redención a través de un hombre que esté dentro de ello, como fue Erasmo Rotterdam, Félix Torres Amat, Han Kung, grandes representantes de lo que significa estar dentro de la Iglesia Católica y ser un mensajero de Dios para corregir los males dentro de ellos. Y eso Dios en su gracia coloca a esas personas allí, no las inculpa por algunos excesos o errores que tengan, pero los coloca allí para bendición y atalaya, para que sean bendecidos. Y dice el Salmo 32, que también está allá en hebreo: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. Bueno, siervo amado, un abrazo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones, pastor. Muchas gracias.